Una aurora gris y lluviosa surgió al fin tras las líneas alemanas. El bombardeo, que durante la noche había disminuido de una manera sorprendente, volvió a intensificarse un poco. ¿Por qué diablos no arrecian el fuego?, se lamentó el actor. Esto no es de ninguna manera un bombardeo. No llegan a tocar el frente alemán. Lo poco que disparan va a caer sobre la línea Hohenzollern. Escasez de obuses, ya me lo imaginaba, fue la lacónica respuesta de Thomas. Más tarde supimos que el día 23 un avión alemán había bombardeado el arsenal del ejército y había destruido la reserva de obuses. El bombardeo del 24 y el del mismo día de la batalla fueron muy pobres en comparación con los días anteriores. Thomas tenía aspecto de fatiga, parecía enfermo. Ya era hora de que hubieran disparado ese maldito acceso, rió. No sé qué pudo haber pasado. Me resulta difícil tratar de ordenar los acontecimientos que tuvieron lugar en los siguientes minutos, pero más difícil resultó entenderlos entonces. Todo lo que oímos en el costado del frente en el que nos hallábamos fueron gritos distantes, ráfagas confusas de artillería, aullidos, cañonazos en la primera línea, nuevos gritos y aullidos, y un ininterrumpido repiqueteo de ametralladoras. Después de unos cuantos minutos, algunos hombres, ligeramente heridos de los Middle Essex, comenzaron a afluir por el paseo de la Maison Rouge en dirección al puesto de socorro. Yo estaba en el ángulo formado por el paseo y las trincheras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?, pregunté. Una maldita desbandada, fue la respuesta más clara que pude percibir. Entre los heridos había un gran número de hombres con los rostros amarillentos y temblorosos. Tenían los botones teñidos de un color verde. Habían sido víctimas del gas. Luego llegaron los heridos graves. El paseo de la Maison Rouge era demasiado estrecho. Los camilleros tenían dificultades para abrirse paso por él. Los alemanes comenzaron a bombardearlo con obuses del 161. Thomas se dirigió a través del bombardeo al cuartel general del batallón para pedir instrucciones. Era el mismo lugar que yo había visitado la primera noche que llegué a las trincheras. Aquella franja de refugios subterráneos en la línea de reserva era claramente visible desde el aire, y había sido un error utilizarla como cuartel durante la batalla. Poco antes de que Thomas llegara, los alemanes habían lanzado 5 bombas sobre el cuartel. El comandante había volado por un lado, el coronel por otro, el sargento del regimiento por otro. Una bomba había caído sobre el refugio del oficial del servicio de transmisiones, matando a algunos radiotransmisores y destruyendo el teléfono. El coronel, ligeramente herido en la mano, se unió a la corriente de heridos y fue trasladado a la base. Un mayor tomó el mando. Entretanto, la compañía A estaba en sus posiciones esperando a que llegara el ron. La tradición de todos los ataques exigía una doble ración de ron antes del inicio. Todas las otras compañías habían recibido sus raciones. El actor comenzó a maldecir. ¿Dónde diablos habrá podido meterse el cantinero? Preparábamos nuestras bayonetas y nos colocábamos en posición de ataque tan pronto como Thomas llegó con las instrucciones. A nuestro lado pasaban centenares de heridos. Órdenes del capitán. La compañía A debe dirigirse a la línea del frente. En ese momento llegó el cantinero, sin rifle ni equipo de ninguna clase, balanceando la botella de ron, la cara roja y sudorosa. Se detuvo frente al actor y le dijo: «Aquí tiene, señor». Tropezó en un agujero y cayó boca abajo en el lodo. El tapón de la botella saltó y lo que quedaba de aquella botella de 3 galones se derramó por el suelo. El actor no respondió. Aquel era un crimen que merecía la pena de muerte. Puso un pie sobre el cuello del despensero y otro en la espalda y lo hundió en el lodo. Entonces le dio a la compañía la orden de avanzar. La compañía avanzó con un martillo de acero y aquella fue la última ocasión en que vi al despensero.
Según parece, a las 4:30, un capitán al mando de la compañía especializada en los ataques de gas telefoneó al cuartel general de la división desde la línea del frente para decir: «Calma absoluta, imposible descargar el accesorio». La respuesta que obtuvo fue la siguiente: «El accesorio debe ser descargado a toda costa». Thomas no había menospreciado la eficiencia de la compañía encargada del gas. Se descubrió que con 2 o 3 excepciones todas las llaves para abrir los cilindros no funcionaban. Los encargados mandaron a toda prisa a pedir un instrumento adecuado. Lograron descargar 1 o 2 cilindros. El gas salió silbando, formó una nube espesa unos cuantos metros adelante de la trinchera en la tierra de nadie y luego gradualmente regresó a nuestras trincheras. Los alemanes, que esperaban el ataque de gas, inmediatamente se pusieron sus mascarillas. Unas máscaras semirrígidas indudablemente mejores que las nuestras. Unas balas de algodón de desecho fueron colocadas a lo largo del parapeto alemán y sirvieron de barrera contra el gas. Luego sus baterías abrieron el fuego contra nuestras líneas. La confusión en la trinchera del frente debe haber sido horrible. Algunos disparos rompieron varios de los cilindros del gas. La trinchera se llenó de gas. Toda la compañía comenzó a huir en desbandada. No podíamos recibir ninguna orden debido a que el puesto de transmisiones en el cuartel general del batallón había sido bombardeado. La comunicación se había interrumpido no solo entre las compañías y el batallón, sino también entre el batallón y la división. Los oficiales en la trinchera del frente tenían que decidir sobre la acción inmediata, de modo que 2 compañías de los Middle Essex, en vez de esperar el intenso bombardeo que debía seguir a los anunciados 40 minutos de la batalla del gas, cargaron de inmediato y lograron llegar hasta las alambradas alemanas, que nuestra artillería no había cortado aún. Para destrozar las alambradas había necesidad de poner explosivos poderosos y en gran cantidad, y hasta ese momento solo habían sido rociados con metralla. Los alemanes abatieron a los soldados del Middlesex. Según se dijo, un pelotón logró encontrar un boquete entre las alambradas y llegó a introducirse en las trincheras alemanas, pero no hubo un superviviente del batallón para confirmar ese rumor. Los Argyll y los Sutherland Highlanders se lanzaron a la carga también a la izquierda de los Middlesex. Pero 2 compañías, en vez de atacar a la vez, salieron precipitadamente de la primera trinchera llena de gas y se dirigieron a la línea de apoyo, atacando desde allí. Debe recordarse que en preparación de la batalla se había acercado la primera línea de nuestras trincheras a las trincheras alemanas. Aquellas 2 compañías lanzaron su ataque desde la vieja línea de tiro, pero la alambrada que la protegía no había sido levantada, de manera que los Highlanders fueron ametrallados entre su propia línea y las líneas de apoyo. Las otras 2 compañías no lograron obtener tampoco ninguna victoria. Cuando el ataque se inició, los suboficiales alemanes habían saltado al parapeto y desde allí enardecían a sus soldados. Eran los Jäger, famosos por su puntería. Los supervivientes de las 2 compañías de Middlesex que habían lanzado el asalto se hallaban ahora en los cráteres formados por las bombas, muy cerca de las alambradas alemanas, disparando y logrando que los alemanes no sacaran la cabeza. Tenían granadas para arrojar, pero eran casi todas de un nuevo tipo, fabricado para esta batalla. Eran granadas que había que encender con una cerilla y la lluvia las había vuelto inutilizables. Las otras 2 compañías de Middlesex pronto se lanzaron en su auxilio. El fuego de las ametralladoras las detuvo a medio camino. Solo una de las ametralladoras alemanas seguía funcionando, las otras habían sido inutilizadas por disparos de rifle o por el fuego de mortero procedente de las trincheras. La supervivencia de aquella ametralladora es en sí una historia. El coronel del Middlesex decidió desembarazarse del de Jamaica, encomendándole una comisión extrarregimental a la primera oportunidad.
Al recibir un día de mayo o junio la orden de proporcionar un oficial para la compañía de morteros de la brigada, envió a Jamaica. Pero para septiembre los morteros habían mejorado de calidad y se habían convertido en armas importantes de infantería, de modo que Jamaica, por ser superior en grado a Tilley, asumió las graves responsabilidades de oficial de la brigada de los morteros. Cuando los Middlesex cargaron, el muchacho cayó mortalmente herido en el momento en que trataba de saltar el parapeto. Cayó de espaldas y comenzó a arrastrarse por la trinchera hasta un puesto de camilleros situado más allá de donde estaba apostado el mortero de Jamaica. Jamaica había perdido a su equipo y él mismo manejaba audazmente el mortero. Sin embargo, al ver al muchacho, dejó su puesto y corrió a buscar a los camilleros. Tilley, entretanto, desde el otro costado, había inutilizado todas las ametralladoras que estaban a su alcance. Disparó hasta que su mortero estalló. Solo una ametralladora, en una pequeña saliente exactamente frente a Jamaica, permanecía activa. En ese momento, los Royal Welsh Fusiliers cruzaron el paseo de la Maison Rouge. Los alemanes bombardeaban con obuses de 161, llamados Jack Johnson debido al humo negro que desprendían, y con bombas lacrimógenas. Esto producía una marcha con frecuentes repliegues y gritos de «adelante, atrás bastardos, nos están gaseando, levanten la cabeza, atrás, atrás muchachos, órdenes de quién, qué pasa, gas, atrás». Los heridos y los camilleros trataban de abrirse paso. Nosotros nos poníamos y nos quitábamos alternativamente las mascarillas. En muchos lugares la trinchera estaba obstruida, obligándonos a arrastrarnos por encima. Uno de los oficiales de la C me contó después lo que había ocurrido. Se había convenido avanzar por pelotones apoyados por un fuego graneado. Cuando el pelotón había avanzado unos 20 metros, ordenó a sus hombres echarse al suelo y abrir fuego. La confusión fue tremenda. Al ver que el pelotón de su izquierda se tiraba también al suelo, ordenó nuevamente el avance. Nadie parecía escucharlo. Se puso de pie, agitó los brazos y ordenó «adelante». Nadie se movió. Gritó entonces «malditos cobardes, ¿me vais a dejar avanzar solo?». El sargento del pelotón, con un hombro roto, murmuró «nada de cobardes, señor, todo lo contrario, están endemoniadamente muertos». La ametralladora los había barrido cuando intentaron levantarse en respuesta al silbato de Samson. También los hombres de la compañía A habían quedado incomunicados entre sí debido al bombardeo constante. El muchacho yacía en una camilla en el suelo, estaba herido en los pulmones y en el estómago. Jamaica permanecía a su lado, con lágrimas en los ojos, repitiendo pobre muchacho, se va a morir, estoy seguro. Fue el único que me trató decentemente». El actor, al ver que no podíamos pasar, le dijo «saca de aquí a ese pobre tipo, es necesario que pase mi compañía, mételo en un refugio donde puedas». Jamaica no respondió, parecía paralizado por el horror de la situación y se erguía repitiendo «el pobre muchacho, el pobre muchacho». «Mira», le dijo el actor, «si no puedes meterlo en un refugio, tendremos que sacarlo de la trinchera y ponerlo arriba del parapeto. Con toda seguridad no logrará sobrevivir a las heridas y está retrasando nuestro avance». «No, no», gritó Jamaica vehementemente. El actor perdió la paciencia y sacudió con violencia a Jamaica por los hombros. «Tú eres el maldito responsable de los morteros, ¿no es cierto?». Jamaica asintió tristemente. «Bueno, tu batería está a 100 metros de aquí. ¿Por qué diablos no has hecho funcionar las bombonas de gas? Vuelve inmediatamente a tu puesto». Y lo sacó a empellones de la trinchera. Luego gritó por encima de su hombro: «Sargento Rose y cabo Jennings, levanten esta camilla y sáquenla de la trinchera. Es necesario que pasemos». Jamaica, apoyándose contra un costado de la trinchera, dijo débilmente: «Creo que es usted el animal más inhumano que he conocido en mi vida».